En esta lección vamos a entrar en uno de los pilares más importantes de toda nuestra estrategia profesional: cómo identificar zonas de alta probabilidad para tus entradas. Anteriormente ya vimos los escenarios que buscamos dentro del mercado. Sin embargo, la clave de estos escenarios es saber dónde entrar, dónde nos vamos a posicionar. Y a pesar de que ya te expliqué un poquito en la lección anterior, lo vamos a ver a detalle en esta. Ya sabes cómo leer la estructura del mercado, ya conoces los escenarios principales. Ahora solo necesitas marcar zonas exactas donde el precio suele reaccionar con fuerza. Estas zonas no son al azar, son puntos de interés institucional donde la liquidez y la intención se combinan. Vamos a verlas una por una. Vamos a hablar de los breaker blocks. Los breaker blocks son zonas formadas por el último bloque de órdenes antes de un rompimiento significativo de estructura. Visualmente los identificamos como, lo vas a ver en esta imagen, el último cuerpo de vela bajista antes de un impulso alcista en una reversión alcista. Como puedes ver aquí el precio, una vez que generó un rompimiento, pudimos trazar un breaker block y a partir del retroceso fue que pudimos generar una buena entrada. Y bien, en el caso contrario, podemos verlo a través del último cuerpo de una vela alcista antes de un desplome. Esto en el caso de una reversión bajista. Como podemos ver, el precio venía subiendo dentro de esta imagen y una vez que nos generó un choch o un rompimiento a la baja, esperamos un retroceso para ese mismo breaker block y poder entrar en una continuación bajista. ¿Por qué son tan importantes? Porque representan zonas donde los grandes jugadores acumularon y distribuyeron posiciones justo antes del cambio de estructura. El mercado muchas veces regresa a mitigar estas zonas antes de continuar con su movimiento principal. Lo más importante de esto es saber cómo operar un breaker block. Bueno, primero esperamos que el precio regrese a esa zona y buscamos confirmación como rechazo con mechas largas, divergencia en volumen, acción del precio clara o por ejemplo un patrón de vela envolvente. Te vamos a dejar un ejemplo en el cual podemos ver que el precio viene de una tendencia bajista completamente clara. A partir de este punto el precio nos generó un pequeño cambio de estructura, o bien choch. Esto, como podemos ver aquí, nos está dejando un breaker block clarísimo. Una vez que ya lo trazamos de esta manera, ya podemos esperar a que el precio pueda regresar a nuestra zona para poder identificar una buena compra. Aquí, como podemos ver, el precio ya entró dentro de nuestra zona y nos dio una confirmación alcista a través de una vela envolvente. Y ahora entramos en compra. Como les comentaba, un riesgo-beneficio 2-1 es más que suficiente. Y aquí podemos ver que nuestra operación se dio sin ningún problema en cuestión de minutos. Esa es la manera en la que se tienen que operar los breaking blocks. Ahora vamos a hablar sobre los imbalances o fair value gaps. Un imbalance o fair value gap ocurre cuando el precio se mueve tan rápido que no deja una zona de intercambio entre compradores y vendedores. Es como un salto que confirma la fuerza de compradores sobre los vendedores y viceversa dentro del gráfico. Por ejemplo, una vela alcista tan fuerte que no deja un solape con la vela anterior y la siguiente. Como podemos ver en el ejemplo de pantalla, ese hueco entre los dos cuerpos se convierte en una zona donde el mercado quedó debiendo liquidez. De esta manera podemos trazarla. ¿Por qué se consideran zonas de alta probabilidad? Porque el mercado tiende a regresar a esas zonas para rellenarlas y así poder balancear la oferta y la demanda. ¿Cómo las marcamos? Primero buscamos el espacio entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente sin solapamiento. ¿Y cómo la operamos? Esperamos que el precio entre parcialmente al imbalance o al menos un 50%. Si confirmamos a través de un rechazo o una confirmación estructural, podemos entrar a favor de la dirección original. Como pueden ver en el ejemplo que les estamos dejando en pantalla, una vez que el precio ya nos generó una posible reversión de tendencia, ya pudimos confirmar nuestro choch, change of character, el precio nos dejó un imbalance. Este imbalance, una vez que ya lo trazamos, ya lo identificamos, esperamos que el precio simplemente siga su condición actual. Ya que él regresó a nuestro imbalance y nos generó cierto rechazo, podemos confirmar que el precio a partir de ahí va a continuar con su tendencia original, que en este caso ya sería una tendencia alcista. Ahora entramos en una compra a partir de este punto. Seteamos nuestros stop loss por debajo del mínimo anterior y nuestro riesgo-beneficio de 2-1, que es más que suficiente. Como podemos ver ahí, después de ciertos minutos, el precio pudo llegar sin ningún problema a nuestro target, dejándonos un buen riesgo-beneficio y a partir de un imbalance. Esta es la manera en la que se operan este tipo de escenarios. Ahora les voy a explicar sobre los gaps.
Los gaps son huecos evidentes entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. Estos normalmente suelen aparecer entre sesiones, por ejemplo, el gap de la apertura del lunes, o bien eventos de alto impacto como noticias económicas. Como pueden ver en pantalla, estos son dos ejemplos claros de gaps que puede dejar el precio una vez que cerró el mercado en viernes y apertura un lunes, o bien a partir de una noticia, como se les comenté. Los gaps normalmente tienden a ser zonas magnéticas. El precio tiene una alta probabilidad de poder regresar a llenarlos en algún momento. Por eso son buenas oportunidades de entrada. ¿Cómo podemos operar estos gaps? No se trata de entrar solo porque hay un hueco en el gráfico. Esperamos que el gap esté alineado con la estructura, que se combine con otras zonas como un breaker block o un fair value gap, y bien que nos muestre acción del precio favorable al llegar a este gap. Estos los puedes usar como zonas de entrada, toma parcial o incluso como invalidación también. Ahora podemos ver aquí, en este ejemplo, que tenemos un soporte claro. El precio, una vez que aperturó el mercado, nos dejó un gap enorme. Este gap tiene mucha más probabilidad de que el precio a partir de la apertura regrese a llenarlo. Entonces, ese tipo de movimientos que tienen alta probabilidad son los que podemos aprovechar para poder entrar en el mercado. Después de que dejó ese gap, confirmamos que el precio llegó a una zona de soporte y esperamos que el precio lo empiece a llenar. ¿Cómo vamos a confirmar esto? Es sencillo. A través de una vela envolvente como confirmación, por ejemplo, y entramos en compra a partir de esta confirmación. Aquí podemos ver que prácticamente el mercado nos está dando la oportunidad de entrar, fijando nuestro stop loss por debajo del último bajo y bien, fijando nuestro take profit con un riesgo-beneficio de 2 a 1. Aquí podemos ver que el precio reaccionó de forma favorable y continuó directamente a nuestro target. Esta es la manera ideal para poder operar este tipo de gaps. Ahora, este ejemplo que ustedes acaban de ver en pantalla no necesariamente va a ser el mismo gap todo el tiempo, ¿no? Los gaps dependen mucho del impacto económico que reciban a partir de la apertura. Por ejemplo, en el caso de que un viernes el mercado cierre y el sábado se anuncie que hay una guerra en puerta o que hay un conflicto de intereses entre algunos países que puedan afectar directamente el precio del oro o del activo que se está operando, puede dejar un gap con una magnitud o un tamaño más grande. Si hay movimientos o gaps más pequeños, muy probablemente el precio no llegue a rellenarlos. Sin embargo, en estos escenarios en específico, cuando los logren identificar, sí es importante que los puedan aprovechar. Vamos a hablar de algo que personalmente a mí me gusta mucho operar todos los días, que son las zonas de liquidez. Las zonas donde el mercado ha tomado liquidez, por ejemplo, ha tocado un alto o bajo clave para inducir a los traders a entrar en falso. Son puntos ideales para operar la intención real del mercado. ¿Cómo las podemos identificar? Normalmente se dan una ruptura agresiva después de un alto o bajo anterior. Inmediatamente después, el precio revierte con fuerza y esa zona se convierte en un nuevo punto de entrada ideal. Un pequeño tip es que lo puedes combinar con un breaker block, un imbalance para mayor probabilidad todavía. Recuerda que la confluencia es clave dentro de nuestra estrategia. En el ejemplo que puedes ver en pantalla, tenemos detectado un soporte y un último bajo. Vemos que el precio empieza a llegar con fuerza hacia nuestro último bajo y a nuestro soporte y a partir de ahí nos genera un muy buen rechazo al alza. ¿Esto qué significa? Que el precio le dio mucha esperanza a los vendedores para poder seguir entrando y generar utilidad y a partir de ese punto se regresó. El precio aquí ya nos confirmó el rechazo después de tomar la liquidez del último bajo. Y ahora buscamos un buen punto de entrada. Aquí podemos ver que el precio subió de forma agresiva, pero el precio nos está dando un buen breaker y un imbalance como posible punto de entrada. Trazamos nuestro breaker block seguido de nuestro imbalance y fijamos nuestra orden de compra para esperar que se active de esta manera. Y perfecto, se dio sin el más mínimo problema. Vimos que el precio exactamente a partir del punto que nosotros fijamos generó un rechazo
a la alza como lo habíamos esperado en un principio. Y esta es la manera en la que operamos las zonas de liquidez. Como te comenté anteriormente, la confluencia es el verdadero secreto de nuestra estrategia. Esto es sinceramente lo más importante, ya que no operamos ninguna de estas zonas por separado. Lo que realmente nos da una precisión quirúrgica es la confluencia. En este ejemplo que te voy a mostrar en pantalla, puedes ver que el precio nos está dando un canal descendente, una confirmación clara de una tendencia bajista. Ahora vemos que el precio nos está dando un cambio de carácter, un change of character completamente claro. Ya una vez que lo trazamos, podemos esperar que el precio nos genere un retroceso una vez identificada la posible zona de compra para meter nuestra operación. Vamos a identificar nuestro imbalance. Ya que lo trazamos, identificamos nuestro breaker block. Y ahora esperamos que el precio regrese a esta zona. Recuerden que siempre esperamos una confirmación alcista o bajista dependiendo del escenario. El precio a partir de este punto ya entró en nuestra zona. Ahora que ya está dentro de nuestra zona, podemos aperturar nuestra posición de compra, nuestro stop loss por debajo del breaker block y nuestro riesgo-beneficio 2-1. Como podemos ver aquí, nuestro stop loss está bien colocado. Y vemos que el precio empieza a subir prácticamente de forma inmediata. Se empieza a consolidar un poco para posterior eso llegar a nuestro target. Esta es la manera en la que operamos la confluencia. No operamos únicamente porque vimos un double top y un retroceso y posterior a eso creímos que el precio iba a empezar a bajar. No. Esperamos que nos dé una confluencia por lo menos de 3 de todos y cada uno de los escenarios y patrones ya mencionados anteriormente. No te preocupes que esta lista te la vamos a compartir al final de este módulo para que puedas tener la oportunidad de replicarlo todos los días. Pues como ya viste, no se trata de operar todo lo que parezca interesante o todo lo que creas que se ve bien en el mercado, sino de operar zonas que históricamente ya han sido respetadas por los movimientos del mercado. Ahora sabes qué zonas buscar, cómo marcarlas y cómo confirmar si son sólidas. En la próxima lección vamos a unir todo esto, la estructura más escenarios, zonas clave y confirmación, para mostrarte cómo se ejecuta una operación completamente usando la IR Strategy. Nos vemos allá.